7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al economista Walter Espúrier Vaquerizo, director de Análisis Semanal. Lo invitamos a un diálogo para volver a hablar. Mucho nos ilustra Análisis Semanal sobre el tema de la crisis eléctrica y cuál es la solución, cómo salir para que en el próximo estiaje sigamos con la misma dinámica de los apagones y no haya soluciones estructurales. Quizás el tema de las barcazas, que hoy está poniéndose de alguna manera en duda, pudiera ser parte de la solución. Walter, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos los escuchas, todo el mundo, todos los que hacen Radio Democracia. Mira, lo de las barcazas es un paliativo y la solución es de más largo plazo. La barcaza realmente es una planta eléctrica flotante, va a conectarse en septiembre, a fines de septiembre, cuando estamos con el estiaje en la Amazonía, y va a suplir parcialmente lo que va a dejar de generar las plantas hidroeléctricas en la Amazonía. O sea que va a ser una ayuda. Solución no es. La solución es mucho más radical, mucho más a largo plazo. Y el problema es de que estamos, Miguel, en necesidad urgente de hacer un cambio de modelo. Nosotros, cuando comenzamos a tener ingresos petroleros allá a principios de los años 70, el Estado dijo, por soberanía nacional conviene que todo lo que sea energético, entre otras cosas, sea monopolio del Estado. Y el Estado tenía plata para invertir. Entonces, ese ha sido el esquema en que ha crecido el sector eléctrico en el país desde principios de los años 70. Antes habían empresas privadas que daban el servicio. Luego, la cuestión se profundiza cuando sube Rafael Correa, porque ahí vino un nuevo boom petrolero. Entonces, ¿qué es lo que hace Rafael Correa? Durante el boom del 2007 al 2014, cuadruplicó el gasto público. O sea, nos hicimos de un Estado mucho más gastador, mucho más grande. De haber sido la cuarta parte de la economía, el Estado pasó a ser el 45% de la economía. A partir de 2014 comienza a bajar el precio del petróleo y entonces Correa recurre a deuda externa. Y hasta que entregó el poder en el año 2017, en mayo de 2017, duplicó la deuda externa. ¿Ya? Y entonces, en ese periodo, hizo inversiones. Hasta el 2014 había estado haciendo inversiones en el sector eléctrico, pero las inversiones no fueron de muy buena calidad. Todas las centrales hidroeléctricas han tenido problemas. La más grande de todas, Coca-Cola Sinclair, tiene terribles problemas técnicos y aparentemente tiene la vida contada. O sea que no va a durar mayor cosa. Y toda esa inversión en el régimen amazónico, y no se hizo inversión para el régimen de la costa, una que otra, la más importante, Tuache Piratón, y lleva 10 años y todavía no se entrega la obra. O sea que se invirtió mal en el sector eléctrico. Mucha plata, pero mal. En eso, cuando ya no le da más la situación, Correa entrega el poder. Y entonces estamos en una situación en que de la renta de las exportaciones petroleras netas que teníamos en el pico de la bonanza, digamos entre 2011 y 2013, que exportábamos netos como 8.000 millones de dólares, y de ahí salen los ingresos fiscales. El año pasado, en el año 23, esos 8.000 se han reducido a 2.000. O sea, aumenta la deuda, aumenta el tamaño del Estado y disminuye los ingresos petroleros del Estado. Y por eso es que estos 3 gobiernos que hemos tenido, de Lenin, de Guillermo Lasso y de Noboa, nos han estado subiendo los impuestos porque su preocupación es cómo mantienen esa burocracia tan grande y no han invertido mayor cosa en electrificación. El resultado entonces es que este sistema eléctrico lleva 10 años sin mayor inversión, las centrales en mal estado, no se ha actualizado las centrales termoeléctricas que son necesarias para compensar, no se han mantenido las redes de distribución y no hay plata, por lo que acabo de decir, para hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos pedir? La solución, el Estado tiene que hacer 2 cosas. La una,
lo que hacemos todos cuando no tenemos más dinero, tratar de ser más eficientes con lo que tenemos. Y tiene que resolver las enormes ineficiencias que hay en el Estado. Por ejemplo, Miguel, en la parte distribución eléctrica, las empresas eléctricas, gran parte, entre las que mejor se desempeñan, es Quito y Azuay, son las que mejor se desempeñan, incurren en pérdidas negras, o sea que reciben electricidad y no se sabe qué se hizo con la electricidad. Tienen mal manejo de las partes técnicas y además no cobran las cuentas. Entonces, como estas compañías de distribuidoras eléctricas no cobran las cuentas y tienen estas pérdidas técnicas y estas pérdidas negras, no le pagan a SELEC, que es el ente estatal que genera la electricidad. Entonces SELEC tampoco tiene dinero para invertir. Y luego, si el Estado se va a abrir a empresas privadas para proyectos de inversión eléctrica, como de hecho se ha abierto en la parte eólica y solar, estas compañías dicen, pero ustedes me obligan a venderle la luz eléctrica a las compañías distribuidoras que no pagan. Entonces, piden un fideicomiso. Entonces, el Estado tiene que armar un fideicomiso con el dinero que reciben las compañías de distribución para garantizarle a los que vayan a invertir en generación de que les van a poder pagar. Y luego lo segundo que tiene que hacer el Estado, Miguel, para resolver este problema, es decirle a los usuarios clase media para arriba en residencial y a los usuarios empresariales, señores, yo no les puedo garantizar el servicio eléctrico. Ustedes tratan de hacer algo por su cuenta. Entonces habrán usuarios residenciales que pondrán algunas placas, unos más, unas menos placas solares para reducir su consumo eléctrico del Sistema Nacional Interconectado. Y las empresas van a hacer lo mismo, van a ver qué usan. Y aquí habría que abrir a todo tipo de energía eléctrica, aunque usen fuel oil, no importa. El hecho es que generen algo y desbrozar toda la enorme legislación, todos los enormes reglamentos que existen, porque como todo está concebido por ser una inversión estatal, la inversión privada necesita permisos hasta para respirar si quiere entrar al sector eléctrico. Todo eso tiene que irse. Y si una empresa dice, yo puedo poner una planta aquí y le vendo a mis vecinos, que lo pueda hacer. Y luego convertir el sistema, era un sistema mixto, que el Estado siga dando los servicios que puede dar, pero que permita que entre el sector privado, algo como lo que se ha hecho en telefonía. Y de esa manera va a haber más un mercado y entra la inversión privada, porque no puede haber inversión pública. Mientras que queramos concentrar en inversión pública, se va a poner peor el servicio eléctrico. Entonces, si hacemos eso, entre las cosas que tienen que hacer es una tarifa eléctrica que vaya de acuerdo a la dinámica del mercado. O sea, a las horas pico, la tarifa eléctrica sube. A las horas que sobra la generación de energía, la tarifa eléctrica baja. Entonces, de esa manera, todos nos vamos a preocupar de no gastar electricidad cuando es hora pico y aprovechar cuando es hora baja. Y de esa manera hay un mejor consumo de la parte eléctrica. Entonces, todo esto va a tener que hacerse, Miguel, y va a ser un proceso, porque hemos perdido 10 años, ¿no? Las líneas de transmisión no funcionan, las empresas que, sobre todo en la costa, hay el problema que como se genera en la Amazonía, hay pérdida de la potencia de la energía eléctrica y no viene con las características adecuadas para que funcionen las maquinarias, ¿no? Entonces, todo esto, estamos en soletas, hay que hacer todas estas cosas y vamos a ir poco a poco superando el problema. Ahora, ¿qué hacer en estiaje con las centrales hidroeléctricas? La generación térmica ha sido una alternativa, pero sabemos también que hay un retraso, como el caso de Machala, y también la generación con las barcazas. ¿Cuánto pudiera llenar dentro del déficit en un estiaje la barcaza, al menos que se anuncia la llegada ya? Bueno, y la barcaza no creo que llegue a cubrir mucho más de un 10% de las necesidades que tenemos de generación para los usuarios que están conectados a la red, porque hay otro problema, que como no se ha ampliado la red
y en estos 10 años ha crecido, por ejemplo, el sector camaronero enormemente y se ha convertido en la primera exportación no petrolera, no les lleva electricidad, ¿no? Y bueno, ellos siempre han estado reclamando que no les dan servicio eléctrico, pero bueno, les daban subsidio al diésel. Ahora ya no tienen subsidio el diésel, pero tampoco le dan luz eléctrica y tienen que competir mundialmente a colocar el camarón, entonces tienen que ampliarlos, pero dejando de lado a los que no han sido incorporados al servicio eléctrico. Lo de las barcazas va a cubrir, yo creo que el 10% de la necesidad, a grosso modo, y vamos a estar dependiendo de la energía de Colombia. Hay que ver si Colombia no tiene estiaje, entonces nos van quizá a vender algo más, pero a un costo más elevado. Hay posibilidad de tener interconexión con el Perú. De lo que yo conozco, de lo que he investigado, Miguel, pero yo no soy un técnico que ha estado en esto, el Perú ha hecho su línea porque ellos tenían subdesarrollado el norte peruano ha sido subdesarrollado históricamente, han mejorado su calidad de energía eléctrica trayendo del sur del Perú hasta la frontera, y nosotros no hemos hecho lo mismo, a pesar que nuestra distancia es mucho más pequeña, no nos hemos conectado con el Perú al nivel que nos permitiría importar bastante energía eléctrica. El caso de Termomachala, se está trabajando en eso, pero de lo que yo tengo entendido, si vamos a todo dar, a toda velocidad, lo cual es difícil con los trámites en la contratación de la administración pública, eso puede estar tomando 2 años, ¿no? Entonces, hay que... yo pienso que el ministro de Economía nos acaba de decir que se prevé que este estiaje que se viene en 2 meses va a ser tan grave como el que tuvimos el último que hemos tenido a principios de este año, con lo cual yo no creo que tengan solución al problema del estiaje. Lo que pueden es paliarlo con las medidas que hemos mencionado, las urgentes que hemos mencionado, como reparar las centrales térmicas, la barcaza, y si le dicen a las empresas que solucionen sus cosas, va a mejorar también. O sea, es posible importar gas de Perú, porque Perú sí ha explotado su parte del Golfo de Guayaquil, nosotros no. Ellos tienen gas allí y los pueden mandar por tanqueros, por camiones, camiones, ¿no? Algo va a ayudar, pero yo pienso que igual va a ser un golpe lo del estiaje que va a tener también sus consecuencias políticas. Vamos a tener elecciones en medio de apagones. Si bien estamos en una carrera contra el tiempo, ¿cree Walter que se pudiera sentar las bases al menos para poder afrontar el próximo estiaje sin contratiempos y sin apagones? Yo creo que vamos a tener apagones, por más que el gobierno está comenzando a tomar pasos muy importantes. Estoy viendo que el gobierno sí se ha comenzado a mover rápidamente. Por ejemplo, hay toda la normativa para la importación de gas, pero eso toma tiempo. Traer gas requiere que haya facilidades, instalaciones en los puertos para desembarcar el gas, para reconvertirlo en gas de lo que venga en líquido, y luego hay que distribuirlo. Eso toma un par de años. Han eliminado el ISD en las importaciones de combustibles, porque con el ISD, importación de combustibles, todo combustible importado por los privados resulta más caro que importado por Petroecuador, porque ellos no pagan IVA. Entonces, para facilitar eso, ha tenido que volver a eliminar, como era antes, el ISD para los combustibles. Han salido otros reglamentos, si es que el gobierno perdió su primera opción, que fue el cambio legal, porque la ministra no presentó, la ministra que después el gobierno la botó del cielo y la mandó al infierno, a la pobre, pero ella no aprovechó la oportunidad del acuerdo legislativo para hacer una buena reforma de la ley eléctrica, y se perdió esa oportunidad. Pero vía reglamento está abriendo el camino para la inversión privada, porque algo pueden hacer los privados. Es posible que los privados puedan también conseguir pequeñas barcazas o qué sé yo, algo que les pueda llevar
la luz, les puede llevar el combustible para generar en sus plantas, sobre todo en la parte de la costa, pero hay también las posibilidades, como digo, que los privados comencemos a instalar paneles solares. Eso se puede hacer rápidamente y reduzcamos la necesidad de luz eléctrica del sistema nacional para que el sistema interconectado tenga más luz disponible para el grueso de la población, los que no pueden hacer esa inversión. Entonces, yo pienso que con esta apertura se va a dar este nivel de inversión, pero yo soy pesimista en sentido de que no vayamos a tener apagones. Yo pienso que lo probable es que vamos a tener y que todas estas medidas van a paliar el golpe que significa la caída de la generación eléctrica en las centrales hidroeléctricas amazónicas. Walter, ¿y en el caso de las barcazas podrá lograrse contratación de nuevos servicios que permita ir paliando poco a poco, sumando los megavatios frente a la escasez? Yo lo que tengo entendido, Miguel, y eso es lo que nosotros estudiamos, se requiere algún nivel de instalación para poder que funcionen las barcazas. Se requiere algún sitio donde se reconecten las barcazas con el sistema nacional interconectado. Y hay uno en el Salitral, en el entorno de Guayaquil, y ahí es donde va a ir esta central. Pero, por ejemplo, otro sitio que podríamos decir, ¿por qué no llevamos a Termomachala? Porque Termomachala está funcionando con menos de su capacidad por los daños de las plantas y porque se abandonó el desarrollo del campo Amistad. Pero ahí también es muy difícil la conexión a Termomachala. Es muy difícil que no hay las facilidades para que venga otra barcaza y se conecte para dar energía, para dar gas a la planta de Termomachala. Entonces, en ese sentido, creo que no hay las instalaciones para que contratar más barcazas. Yo pienso que eso no hay y por lo tanto debemos comenzar a hacer los trabajos para que ya no este año, que si no es posible, por lo menos para el siguiente, si es necesario, poder contratar más barcazas y ir superando este problema. Para enfrentar esta crisis eléctrica, ¿es posible echar mano de la inversión extranjera? ¿Habrá algún interés? Sí hay interés, sí hay interés. Fíjate, Miguel, que hay empresas que ya tienen el permiso. Inicialmente decíamos solamente para energías no convencionales, entonces ya se han aprobado proyectos para energía eólica en la provincia de Loja, para poner paneles solares en lo que fue pues la refinería del Pacífico, que lo que hicimos fue pavimentamos un bosque seco y nunca se construyó la refinería, a Dios gracias, no se la construyó a los costos que pensaba hacérselo, pero todos ellos dicen, ¿y quién me paga? Porque la ley me obliga a entregar la energía eléctrica proporcionalmente a todas las distribuidoras. Y hay unas que nunca pagan. Manaví nunca paga, Santa Elena nunca paga, y así sucesivamente. Y yo necesito tener una certeza que van a pagar. Y no me basta que el Estado me diga, sí, me va a pagar, necesito algo sólido. Entonces se ha buscado que haya un fideicomiso. Ahora, hay empresas que están más sólidamente montadas, entre esas la empresa eléctrica Quito, a lo cual ayuda de que por ser municipal tiene un directorio más ampliado, un directorio que controla mejor la administración. Y la empresa eléctrica Quito y otras dicen, ¿yo por qué voy a poner fideicomiso si yo sí pago? No me pueden poner en esa canasta. Entonces, esas son las cosas que tienen que resolverse y habría inversión. Porque, Miguel, hay empresas en el mundo que viven de esto y ahí hay un cliente que además tiene dólares porque es un país dolarizado. Entonces, sí hay interesados en invertir, pero buscan seguridades porque además sabemos que el Ecuador no es buen pagador. Por ejemplo, en el caso de la empresa que estaba desarrollando el campo Amistad, que queda en el Golfo de Guayaquil,
no le pagaban. Ellos desarrollaban el gas y ese gas no lo podían exportar, ¿no? Se lo vendían al Estado y el Estado no les pagaba el gas y tenían que hacer todo tipo de cabildeos, presiones para que les vayan pagando algo hasta que se cansaron y se fueron. Y de ahí entonces ha caído la producción del Campo Amistad porque no ha habido mantenimiento. Entonces, en ese sentido, con las seguridades del caso, sí va a haber interesados. Va a haber interesados porque el Ecuador tiene una necesidad, ellos tienen que buscar clientes y va a venir la inversión. Walter, ¿y cómo optimizar los recursos disponibles para la generación eléctrica? Bueno, ha habido dentro de esto que yo expliqué, no ha habido mantenimiento de las plantas y no ha habido renovación de las plantas. Entonces, ¿cuáles son las plantas eléctricas, termoeléctricas? Algunas son las plantas que se montaron cuando a la luz eléctrica en Guayaquil la daba una empresa privada, la empresa Emelec. Por eso el equipo se llama, porque Empresa Eléctrica del Ecuador se llamaba esta empresa. Pero entonces ya estamos hablando de que a la empresa eléctrica Emelec la votaron hace tiempo y hay plantas que tienen 50 años. Hay plantas que se montaron cuando era ministro de Energía César Robalino en el gobierno militar. César se preocupó de que hayan estas centrales eléctricas en Guayaquil, porque era antes de que estuviese cerrado el Sistema Nacional Interconectado, que fuese una sola cosa, y entonces tenía que haber plantas térmicas para la costa, para las ciudades de la costa, que no recibían la energía eléctrica de las centrales hidroeléctricas en la Amazonía. Y esas plantas pues ya tienen como 50 años y son obsoletas, tendrían que ver cuáles se las puede reparar, cuáles se las puede convertir a gas, porque el gas es más barato, o sea, que sean duales, que pueden decir, puedo usar gas o puedo usar diésel, de acuerdo a las circunstancias, contratar nuevas plantas térmicas, eso debimos haber hecho hace mucho tiempo. Hay las que se montaron en Esmeraldas cuando se construyó la refinería de Esmeraldas, poco después se montaron unas plantas térmicas, hay que darle mantenimiento a esas plantas para que funcionen. Se montaron otras en la Trinitaria, en el área de Guayaquil. Las térmicas son por lo general en la costa, porque en la sierra está la hidroelectricidad, ¿no? Entonces, sí se puede ir optimizando el parque automotor, el parque termoeléctrico, ir haciendo que funcionen a su capacidad las plantas e ir contratando nuevas plantas. Entonces, algo están trayendo de nuevas plantas eléctricas, pero eso es algo que creo que ha empezado un poco tarde. Y sí, si todo eso se pone en funcionamiento, se va a poder paliar el estiaje, pero resolverlo yo lo veo bien complicado. Ojalá que lo logren hacer, que logren acelerar sus trabajos, logren optimizar todo lo que tenemos instalado, que entre a funcionar la Toachi Pilatón, que todavía no funciona, que logre superarse los problemas que hay en la central Coca-Cola Sinclair, que son gravísimos. Hay por lo menos 3 problemas muy graves. Eso ya lo hemos conversado, Miguel, no lo vamos a repetir ahora. Pero todo este esfuerzo hay que aplastar el acelerador para reducir la necesidad de apagones en el próximo estiaje, si es como se dice, que va a ser tan severo como el que acabamos de pasar. Economista Walter Espúriu, y en medio de estas necesidades para lograr el incremento de la generación eléctrica en el país, ¿cuánto incide, cuánto afecta esto que ha sido escandaloso, los famosos onerosos contratos colectivos en el sector eléctrico como CNEL, CELEC? Bueno, sí, eso impacta porque el Estado, como digo, no tiene fondos, no tiene dinero para invertir, y luego los sindicatos, a lo que en principio es deseable en cuanto a política laboral, de que en una empresa grande como son las empresas del sector energético, los sindicatos negocien con los empresarios, los administradores del ente estatal, condiciones apropiadas para que tengan su estabilidad y buenos ingresos. Aquí ha habido
abusos, porque esa es la característica del sector público, de que no estamos organizados, no funcionan como empresas. Por eso les digo de que el hecho que hay un directorio más representativo, por ejemplo, en la empresa eléctrica Quito, la hace que frente a las otras que son dependencias del Estado central, esté mejor administrada la empresa eléctrica Quito, ¿no? Entonces, allí el funcionario de turno dice, si yo no cedo a lo que dice el sindicato, me arman una paralización de actividades, me arman apagones, me arman una huelga y yo me voy a la casa y me votan por no resolver el problema. Entonces ceden, y ceden de una manera escandalosa, Entonces, la plata que puede tener el Estado bajo estas circunstancias, las empresas públicas, se va en el pago de los contratos colectivos. Y a eso se suma el hecho que como no funcionan como empresas, mucha gente consigue puestos en esas entidades en función de palancas y no en función de su currículum. Y entonces no funcionan adecuadamente. ¿Cómo puede ser que el servicio sea tan malo y se les dé bonificación por eficiencia, por ejemplo? Entonces, en ese sentido me parece que quien se ha fajado bien es la ministra del Trabajo y que está tratando de ver de qué manera legal pueden frenarse estos abusos. Yo pienso que ella merece nuestro apoyo, porque como digo, sí es conveniente que haya un sindicato y que tengan buenas condiciones los trabajadores del sector eléctrico, pero no los abusos que hay y no unos ingresos que están fuera de la norma de lo que ganan ecuatorianos de su misma preparación o capacidad que estén en el sector privado. Bien, muchas gracias como siempre por ilustrarnos el economista Walter Espúrier Vaquerizo de Análisis Semanal sobre la situación eléctrica en el Ecuador y las posibles soluciones. Walter, muy amable. Muchas gracias, Miguel, por haber invitado para este interesante diálogo. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:34 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Tenemos previsto el diálogo con el economista Guillermo Landázuri, quien ha sido académico, expresidente de la Asamblea Nacional y precandidato presidencial por la izquierda democrática. Los desafíos políticos en este país en crisis. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia.